Fernando Botero Angulo es un artista y escultor figurativo colombiano, nacido en Medellín. Gracias a su estilo propio, también es conocido como boterismo. Representa personas y figuras en un volumen grande y excesivo, que puede personificar crítica política o humor dependiendo de la pieza. Fernando nació el 19 de abril de 1932 como el segundo hijo de 3. Sus padres fueron David Botero y Flora Angulo. David Botero era un vendedor que viajó a caballo y sucumbió a la muerte de un ataque al corazón cuando Fernando tenía 4 años. Su madre se ganaba la vida como costurera. Él tomó un papel importante en su vida, y aunque aislado del arte, como se presenta en los museos y otros institutos culturales, Botero fue influenciado por el estilo barroco de las iglesias coloniales y la vida de la ciudad de Medellín mientras crecía. Recibió su educación primaria en Antioquia, Ateneo, y gracias a una beca continuó su educación secundaria en el Colegio de Jesuitas de Bolívar. En 1944, el tío de Botero lo envió a una escuela de matadores durante 2 años. En 1948, Botero, a la edad de 16 años, publicó sus primeras ilustraciones en la revista dominical de El Colombiano, uno de los periódicos más importantes de Medellín. Usó el dinero que le pagaron para asistir a la escuela secundaria en el Liceo de Marinilla de Antioquia. El trabajo y obra de Botero se exhibió por primera vez en el año 1948, en un espectáculo grupal juntos con otros artistas de la región. De 1949 a 1950, Botero trabajó como escenógrafo antes de mudarse a Bogotá en 1951. Una vez concluidos sus estudios secundarios en 1950, se transportó a Bogotá en 1951, donde tuvo contacto seguido con algunos de los eruditos colombianos más importantes de la época. Ese mismo año, Botero ejecutó sus 2 primeras exhibiciones individuales y en la Galería Leo Matiz dio un muy buen progreso a su carrera. A continuación a ello, se residió en Tolú, en la costa caribe colombiana, a donde se propuso a pintar en la pensión de Isilona García y pagó su estancia con un mural. A su retorno a Bogotá, con el óleo Frente al Mar, conquistó el segundo puesto en la 9ª Estancia Nacional de Artistas. Su primera presentación individual se efectuó en la Galería Leo Matiz en Bogotá, unos meses luego de su llegada. En 1952, Botero recorrió varios lugares con un grupo de artistas hasta Barcelona, donde continuó brevemente antes de transportarse a Madrid. En Madrid, Fernando Botero ensayó en la Academia de San Fernando. En 1952 transitó a Bogotá, donde tuvo una exhibición individual en la Galería Leo Matiz. En 1953, Botero se mudó a París, donde anduvo la mayor parte de su tiempo en el Louvre, asimilando las obras allí. Residió en Florencia, Italia, desde 1953 hasta 1954, aprendiendo las obras de hábiles del Renacimiento. En las posteriores décadas ha vivido la mayoría de sus horas en París, pero se traslada un mes al año a su ciudad nativa de Medellín. Ha tenido más de 50 exposiciones en las más importantes ciudades del mundo, y su trabajo establece precios de venta en millones de dólares. Tras su retorno de Italia en 1955, el virtuoso decidió hacer una exhibición en Bogotá de las obras efectuadas en Europa, de las cuales consiguió muchas críticas, pues en ese instante el país estaba intervenido por la avanzada francesa, lo que le llevó una fría aceptación. En 1958 conquistó la 9ª jornada del Salón de Artistas Colombianos.
Botero volvió a Bogotá y en el año 1958 fue escogido docente de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Este exhibe una obra de formato grande, al 10º Salón de Artistas Colombianos. Luego del año 1983, Botero emprendió una cadena de exhibiciones a través de todo el globo que aún no termina. Es así como sus obras son mostradas y por ende conocidas en ciudades como Dubái, Londres, Roma, Chicago, Buenos Aires, Tokio, Santo Domingo, París, Caracas, entre otros. Su obra ha recorrido la mayoría de los países europeos y americanos. Botero es uno de los escasos artistas, por no decir el único, que se ha entregado el lujo de exhibir sus obras en varias de las avenidas y plazas más afamadas del mundo. Si bien su trabajo incluye naturalezas muertas y paisajes, las características de las obras de Fernando Botero se han concentrado en el retrato situacional. Sus pinturas y esculturas están unidas por sus figuras proporcionalmente exageradas o gordas, como alguna vez se refirió a ellas. Botero explica su uso de estas personas grandes, como suelen llamarlas los críticos, de la siguiente manera. Un artista se siente atraído por ciertos tipos de formas, sin saber por qué. Usted adopta una posición de forma intuitiva y más tarde intenta racionalizarlo o incluso justificarlo. Botero es un artista abstracto en el sentido más fundamental, eligiendo colores, formas y proporciones basadas en el pensamiento estético intuitivo. Aunque solo pasa un mes al año en Colombia, se considera el artista más colombiano que vive, debido a su aislamiento de las tendencias internacionales del mundo del arte. En 2004, Botero exhibió una serie de 27 dibujos y 23 obras sobre la violencia en Colombia de los carteles de la droga. Donó las obras al Museo Nacional de Colombia, donde fueron expuestas por primera vez. Vamos, niños, presten atención. Todos juntos, vamos de excursión. ¿Dónde? ¿Dónde? Señor, por favor. Ah, misterio, adivina, adivinador. ¡Yo lo sé! Me aburro. ¡El niño que lo sabe todo! ¿Hay instalaciones, murales y esculturas? El arte no es solo la pintura. Cuadros, estatuas y cosas para grandes. Reinas, reyes y princesas con brillantes. Hay belleza por todas partes. Vamos de excursión ¡Al Museo de Bellas Artes! La asombrosa excursión de samba al Museo de Bellas Artes. Hoy, Fernando Botero. Esta, niños, es una escultura del artista colombiano Fernando Botero. Se suele referir a su estilo como boterismo. Boterismo. Sí, Samba. Cuando un modo de pintar es tan distintivo, toma el nombre de su creador. Bueno, niños, vamos, todos juntitos, síganme por aquí. Mujer vestida. 1989. Fernando Botero. ¡Qué linda! ¡Au! ¿Fernando Botero? Fernando Botero, pintor, dibujante y escultor colombiano. ¡Fua! ¡Qué bueno! Una plaza llena de boterismos. No son boterismos, Samba, son escultura. Boterismo se llama el estilo que comparten todas ellas. ¿Qué crees tú que tienen en común? ¿Que están en una plaza? Ajá, es cierto. ¿Y qué más, Samba? Que no se mueven. Muy bien. ¿Y ves algo más? ¿Que todos son gorditos? Bueno, es una forma de interpretarlo, pero te diré un secreto. Lo que tienen en común mis esculturas es que tienen hambre de espacio. Me parece que tenían tanto hambre que ya se lo comieron todo, Fernando Botero. Es como si fueran esferas llenas de aire. Esta plaza lleva mi nombre y hay muchas de ellas. ¿Te gustaría conocerla, Samba? ¡Sí! Esta creo que ya te la han presentado. Es la mujer vestida. Me
Menos mal, Fernando Botero, porque hay algunas estatuas que están sin ropa. Es cierto. ¿Y cómo se hacen las estatuas? En realidad, estas se llaman esculturas, Samba. Y hay muchas maneras de hacerlas. Te mostraré la que más me gusta a mí. Primero, hago el dibujo en papel para ver cómo va a quedar. Luego, se fabrican los moldes, se funde el metal y por último, ¡tarán! ¡Wow! ¿Y por qué son todos así, Botero? Te contaré mi secreto si no se lo dices a nadie. Prometido. Un día, dibujando una guitarra, se me ocurrió hacer el hueco del centro muy chiquito. Ahí me di cuenta de que parecía que la guitarra estaba inflada. Ese efecto me gustó tanto que comencé a repetirlo en todas mis obras. Entonces hice gatos, perros, caballos, hombres, mujeres, manos y muchísimas cosas más. Me gustan las esculturas porque la gente puede acercarse, tocarlas, hablar con ellas o hasta jugar a las escondidas. ¿No es cierto? ¿Samba? ¿Samba? Oh, ¿por qué habré hecho tantas esculturas y tan grandes? Samba, ¿estás aquí? ¿Dónde se habrá metido este niño? El asombroso mundo de Samba. Diego Rivera fue un pintor y muralista muy famoso, nacido el 8 de diciembre de 1886 en la ciudad de Guanajuato, México. Cuando tenía tan solo 10 años, empezó a estudiar arte en la histórica Academia de San Carlos de la Ciudad de México. Posteriormente, Diego viajó a Europa para continuar sus estudios en el arte en el año 1907 y durante este tiempo conoció y se hizo amigos de varios artistas famosos, incluyendo a Pablo Picasso. Durante su estadía en Europa, Diego comenzó a convertirse en un exitoso pintor inspirado por el inicio de la Revolución Mexicana en el año 1914 y por la Revolución Rusa en el año 1917. Razón por la cual Diego Rivera comenzó a crear trabajos que reflejaban la vida de los mexicanos nativos y de la clase trabajadora de su país. Mientras estuvo en Italia, Diego se inspiró en los murales del periodo renacentista. Durante el año 1921, Diego Rivera comenzó a crear una serie de murales en los edificios públicos de la Ciudad de México, gracias a un programa del gobierno. El primer mural se completó en 1922 en la Escuela Nacional Preparatoria. Para el año 1922, Diego contrajo matrimonio con la modelo y novelista mexicana Guadalupe Marín, y juntos tuvieron 2 hijas llamadas Guadalupe y Ruth. Mientras estaba casado con Guadalupe, Diego conoció a su tercera esposa, Frida Kahlo, quien luego se convirtió en una famosa pintora mexicana, especialmente por sus autorretratos. Diego Rivera continuó con su vida y durante las décadas de 1930 y 1940 completó murales en los Estados Unidos. Uno en particular que creó para la familia Rockefeller en la ciudad de Nueva York, titulado Hombre en la encrucijada, el cual luego fue destruido porque la familia Rockefeller sintió que no era de buen gusto porque incluía al líder ruso Vladimir Lenin. Los Rockefeller fueron muy criticados por solicitar destruir el mural de Diego Rivera. Posteriormente, entre los años 1945 a 1951, Diego Rivera trabajó en una serie de murales que se conocieron como De la civilización prehispánica a la conquista. El último mural de Diego Rivera fue La historia de México, ubicado en el Palacio Nacional y el cual es uno de los murales más importantes de México.
Durante la década de 1950, Diego empezó a tener complicaciones de salud y murió el 24 de noviembre de 1957 en la Ciudad de México debido a una insuficiencia cardíaca. Vamos, niños, presten atención. Todos juntos vamos de excursión. ¿Dónde? Señor, por favor. Ah, misterio, adivina, adivinador. ¡Yo lo sé! Me aburro. ¡El niño que lo sabe todo! ¿Hay instalaciones, murales y esculturas? El arte no es solo la pintura. Cuadros, estatuas y cosas para grandes. Reinas, reyes y princesas con brillantes. Hay belleza por todas partes. Vamos de excursión ¡Al Museo de Bellas Artes! La asombrosa excursión de Zamba al Museo de Bellas Artes. Hoy, Diego Rivera. Y esta, niños, es una obra del artista mexicano Diego Rivera, que no solo era pintor, sino también un reconocido muralista. ¿Muralista? Sí, Zamba. En México, a principios del siglo XX, fue popular un movimiento artístico que consistía en pintar sobre paredes obras de gran tamaño que contaban la historia política y social del país. Bueno, niños, síganme por aquí, todos juntitos. No se separen. La gran ciudad de Tenochtitlán, 1945, Diego Rivera. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Au! ¡Diego Rivera! Diego Rivera, pintor y muralista mexicano. ¿Diego Rivera está pintando un muralismo? Muralismo se llama al movimiento artístico de pintar murales. Lo que estoy haciendo, Zamba, es un mural, un fresco. ¿Un fresco? Sí, es una de mis técnicas favoritas. Primero se le pasa una capa de material especial a la pared y luego hay que pintar rápido antes de que se seque. ¡Oh, me aburro! ¿Y cuánto falta para que se seque? Muy poquito. Pero mientras se seca, puedo mostrarte algunos secretos de este mural. ¿Te parece? ¡Yujú! Bienvenido al Imperio Azteca. Así me imagino que era el mercado de Tlatelolco, uno de los más grandes de su tiempo. Al fondo, rodeada de agua, volcanes y montañas, pinté la ciudad de Tenochtitlán, capital del imperio. ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Ufa! Zamba, creo que la señora quiere algo a cambio de la tortilla. ¡Ah! ¿Plata? No. Aquí se practica el trueque. ¡Ah! ¿Y puedo darle un chipá? ¡Ay! ¿Y qué más se vendía acá, Diego Rivera? En este mercado se intercambiaba de todo. Animales, legumbres, frutas, cerámicas, telares, cestos. Hasta había curanderos que vendían hierbas y pociones para curarlo todo. ¿Y esta señora? Es mi esposa, Frida Kahlo. ¡Ah! La dibujé escondida entre toda esta gente. ¿Prometes no decirle a nadie, Zamba? Es que estoy tan enamorado. ¡Ay, prometido, Diego Rivera! ¿Y qué pasó con este mercado? Cuando llegaron los españoles a América, destruyeron todo. ¡No! Por eso voy a pintar este mural, Zamba. Para que nadie olvide nuestro glorioso pasado y para que nuestro futuro sea grande, muy grande. ¡Como los murales! Sí, como los murales. ¡El asombroso mundo de Zamba!